que quería hacer Ramírez, le quedó toda la pampa para Rosas. Estanislao López se da cuenta después del error. Y los caudillos que quedan son Rosas, Estanislao López y Facundo Quiroga. Si La Rioja es pobre hoy, se dan cuenta de lo que sería en esa época. Es cierto que ellos habían descubierto una mina con oro en Famatina, que debe tener oro de verdad, que no sé por qué no me le pusieron a la mexicana esa mina. La primera moneda de oro no la acuñaron en Potosí, la acuñó Quiroga, cuando era el caudillo de la Rioja, Quiroga. Pero era una provincia pobre, pobreza absoluta. La Rioja no tenía nada para vender. Vino para vender. Y había lugares mejores en la zona de Cuyo, que tampoco quiero ofender a ningún ricano, pero había más producción de vino en la zona de Cuyo que en la Rioja. Entonces, no tenía. El que era López, que tenía pampa para crear ganado. Y López le escribe a Quiroga diciendo: mirá, me parece que esto está saliendo mal. Rosas acuerda con nosotros y ahora resulta que en el acuerdo que quiere hacer no quiere ser el puerto de Buenos Aires. O sea, está todo bien, aceptamos toda la regla de juego, está todo bien con Buenos Aires, pero queremos que la renta aduanera se reparta entre todas las provincias del interior. Le escribe López de su puño y letra a Facundo Quiroga. ¿Qué hace Facundo Quiroga? Le manda esa carta a Rosas. Para que vean el grado de locura que había en todo. O sea, Milei no es el único que hace esta cosa. O Petovelo. Nosotros, le manda una carta por escrito de su puño y letra, firmada a Quiroga, y Quiroga va, y no son poca distancia. Y Quiroga se la manda directamente a Rosas. Se da cuenta que Rosas ya sabía toda la jugada de todo esto. Bueno, esta es la situación. Ahí. Para. Acá, mira. Rosa seguía teniendo el número de distancia, tenía el tributo de San Chenera, pero el puerto no lo manejaba Rosa. Por eso lo odio con Rivadavia. El puerto lo manejaban los ingleses, que tenían sus hombres, que eran Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. Martín Rodríguez había sido el jefe de Rosa, porque la primera campaña que hizo Rosa del desierto lo hizo bajo las órdenes de Martín Rodríguez. Después hizo una campaña propia de él. Rosa también era un excelente jinete, un gaucho hecho y derecho, un hombre criado en el campo y que conocía bien toda la ley, y también sabía negociar con los indios. Recuerden, vino ese que se llama Rincón de López Osornio, que era el abuelo materno de Rosas, había enfrentado a los indios, había muerto con los indios, o sea que él conocía la historia de los indios y hablaba su idioma, que es un tema no menor. O sea, hablaba el idioma de los pampas. Entonces, esa era blanco y hablaba el idioma de los pampas. Es lo mismo que un blanco hable el idioma indio. Es más raro que Arnaldo Andrés. Bueno, él era Rosas, y sin embargo era querido por los indios. Los indios lo respetaban, y él acordaba, había aprendido de su abuelo materno, que lo que acordaba con los indios lo tenía que respetar a rajatabla. Entonces, los indios confiaban en Juan Manuel de Rosas. Lo consideraban no un amigo, pero sí mucho más confiable que el resto de los blancos, que lo único que querían era quedarse con su tierra. Y con Rosas pudieron negociar permanentemente. Bueno, pero el puerto de Buenos Aires le interesaba a los ingleses. Interesaban comprar toda la carne y todo el trigo para venderlo a sus grandes industrias en Inglaterra. Y para eso, entonces, utilizaron el instrumento que más conocen: endeudarnos. Nos hicieron tomar un crédito y después tienen que pagar ese crédito. La misma, hoy ya podemos dar clase de lo que pasó. O sea, nos endeudan y después no tenemos forma para pagarlo. Una plata llegó a la mitad, por suerte llegó a la mitad, pero ¿qué se hizo con esa mitad? Nunca supimos. Teóricamente la idea era hacer cloacas, después se hicieron los ferrocarriles, capitalizar, tener alumbrado, capitalizar Buenos Aires y capitalizar hacia las salidas del puerto. Todos los trenes, fíjense que van todos, terminan en el puerto de Buenos Aires, como una mano extendida. O sea, sacar de todo el interior y llevarlo directamente al puerto de Buenos Aires. Esa era la propuesta del endeudamiento y esa era la propuesta que defendió Rivadavia. Pero Rivadavia, los ingleses le hicieron dar como garantía las tierras. Y ahí se entera Facundo Quiroga que habían dado también como garantía, no como hipoteca porque no había dueño de la hipoteca, pero sí como prenda, las tierras de Famatina, o sea, donde él tenía la mina de oro. Por supuesto, eso montó en cólera a Facundo Quiroga, que se unió con otro gaucho para enfrentarlo a Rivadavia.
los penales de Buenos Aires. Obviamente en el campo los principales eran Manuel Dorrego, que había sido uno de los héroes de la independencia, había peleado heroicamente en la batalla de Tucumán, y Juan Manuel de Rosas, que no peleó ninguna guerra, no hay ninguna constancia que haya participado ni siquiera contra los ingleses en la invasión inglesa, no peleó ninguna guerra de independencia porque se preservaban sus distancias. Recuerden que las distancias eran muy grandes, muy grandes. Entonces, él tuvo el pretexto para no estar ni contra los ingleses, ni contra los españoles, ni hizo la campaña con San Martín. Sí va a apoyar con ganadería, con plata va a apoyar, con la ganadería, con darle alimento a los soldados, pero él no hay ninguna constancia. Los rosistas más acérrimos jamás dicen que Rosa obtuvo en un campo de batalla, al revés que los otros que estamos hablando. El concuñado había peleado contra los ingleses, se puso bajo las órdenes de San Martín. En el caso de Dorrego, de Manuel Dorrego, había sido soldado del ejército argentino. Rosa, sin embargo, que tenía el poder económico. Era un hombre avesado en las artes gauchescas y el poder económico. Y era el hombre, uno de los hombres más ricos de lo que era el país, lo que empezaba a ser las Provincias Unidas. Entonces esa unión entre Dorrego y Rosa logran desplazarlo a Martín Rodríguez y convierten a las autoridades y lo nombran a Dorrego. Rosa se reservaba siempre y se fue de vuelta a su estancia. Pero ¿qué pasó? Nosotros habíamos tenido una guerra contra el Imperio de Portugal y habíamos ganado. En Ituzaingó habían ganado las fuerzas, en realidad estaba comandado por Manuel Oribe, que después va a ser uno de los lugartenientes de Rosas, y después va a ser uno de los que va a estar con los 33 orientales junto con la Valle, que van a cruzar, apoyados por Rosas, porque salieron del puerto de San Isidro, que sería el puerto entre San Isidro y San Fernando, salieron de acá los 33 orientales, apoyados por Rosas. Rosas no es que quería la independencia de Uruguay, Rosas lo que no quería es que los brasileños tuvieran, que los portugueses tuvieran influencia sobre el Río de la Plata, porque vendían carne, que el único que quería vender carne sobre el Río de la Plata era él. Y los portugueses utilizaban Colonia y Montevideo para vender carne de ahí. Entonces a él le vino con de perilla que había quienes que proclamaban la independencia de lo que fue después la República Oriental de Uruguay. Y ahí también coincidió con Inglaterra, porque Inglaterra también quería tener un estado tapón para que no sea ni el Virreinato del Río de la Plata, ni el ex Virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas, ni el Imperio de Portugal los que tuvieran el dominio sobre el Río de la Plata. Bueno. Finalizada la guerra con Brasil, las tropas conducidas por Juan Lavalle, otro general sin cabeza, así le decían, general sin cabeza, en Ecuador es uno de los héroes máximos, fue el León de Ribamba, peleando bajo las órdenes de Bolívar. ¿Se acuerdan que se va a San Martín? Le deja a los granaderos a caballo, el comandante de granaderos a caballo es Lavalle. Peleó heroicamente bajo las órdenes de Bolívar y soltó la campaña bajo las órdenes de Bolívar. Uno de los héroes máximos de Ecuador. Pero acá miren cómo juega él. Lo vence en Navarro a Manuel Dorrego y lo fusila a Navarro, y ahí es una guerra civil, porque a veces se dan cuenta que estos unitarios eran capaces de cualquier cosa. Y Lavalle, que tenía todo el prestigio, era un segundo San Martín, digamos, que se prestara a esto, con más dolor todavía para nuestros coterráneos. En medio de esta lista civil va a haber un nombre que era el gobernador de Corrientes, que se llama Pedro Ferré. Ferré defendió siempre, había sido gobernador de Corrientes, el padre había sido gobernador de Corrientes antes, el padre hacían las embarcaciones, con los botes con que se trasladaban por el Paraná, y habían quebrado con el comercio inglés. Vos te das cuenta que se venían con buques y vos tenías un botecito. Entonces se había quebrado, se había empobrecido, y él fue el que va a plantear para 1830 lo que sería hoy una nueva ley de coparticipación federal de impuestos entre los recursos del puerto, que se dividían los recursos del puerto con esas cuatro grandes provincias: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Algo. Ustedes lo habían contado. Bueno, muerto Dorrego, se unió a Estanislao López y derrotaron los dos en 1829 en Puente Márquez a Lavalle comienza un largo periplo y terminan matándolo en Jujuy y después cruzan el resto de él hacia Bolivia, pero ya estaba muerto en Jujuy. Una tropa, Oribe lo entró a perseguir por pedido de Rosa, lo entró a las órdenes de Rosa, no por las órdenes de Rosa, lo entró a perseguir acá. Rosa se acuerda con López y con Facundo Quiroga y termina venciendo los unitarios Lavalle, Paz, Arau de la Madrid.
Pero Rosas, al gobernar la provincia de Buenos Aires, su puerto controla lo que entra y sale del país y cobra sus aranceles. Nunca se dio la renta aduanera. El gobierno de Rosas había prohibido la navegación por los ríos interiores a fin de reforzar la aduana de Buenos Aires. O sea, que no solamente era el pilar, sino que encima no dejaba que ningún barco saliera o entrara por el Paraná. Tenían que todos pasar por Buenos Aires. Paraguay también le tenía que pagar el arancel a Rosas. Durante la Inglaterra y Francia habían reclamado la libre navegación por los ríos Paraná y Uruguay para poder vender sus productos al interior y al Paraguay. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Es una especie de coparticipación federal. En 1830, a instancia de Pedro Ferrer, gobernador de Corrientes, acuerdan y Rosas accede. Hay una discusión entre un primo de Rosas, que se llama Rosas con X, porque el apellido original de Rosas era con X, pero peleado con el padre se lo cambió por la S. Rosas Patrón, que era primo hermano de Juan Manuel de Rosas y que hacía de secretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, discute con Ferrer. Donde Pedro Ferrer le dice, nuestros gauchos no pueden utilizar ponchos ingleses. ¿Cómo vamos a dejar que vamos a importar todo de Inglaterra? Nosotros tenemos que tener nuestra propia producción industrial, nuestros propios telares, tenemos que industrializarnos. Le dice Ferrer, si te das cuenta, continúa la idea de Manuel Belgrano. Ferrer propone una política proteccionista que asegure la preservación y el desarrollo de las industrias y artesanías provinciales frente a la organiza competencia de la manufactura extranjera, sobre todo inglesa. Acá está el principio de la coparticipación. Propone que la renta aduanera se comparta con el resto de las provincias. Eso le propone Pedro Ferrer a Rosa Patrón, que es el secretario de Hacienda de Rosas. Bueno, por supuesto, esto fue en 1830, Rosas no le dio lugar a esto, Rosas siguió dominando férreamente, lo había así contrabando, así como había contrabando con productos ingleses en la época de las colonias, acá había contrabando y entraban por el río Uruguay, por el río Paraná, sorteando el río de la Plata. O sea, iban por el medio del río de la Plata, después iban por el río Uruguay, el río Paraná, y uno de los que beneficiados de ese contrabando fue Urquiza, que a todo esto se había quedado descendiendo al irse después. Mansilla estuvo menos de un año como gobernador de Entre Ríos. Se va, Urquiza termina siendo gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y él, un gran estanciero, si alguno conoce el Palacio de San José, quiso traerse